Piero Hincapié ha sido escogido el jugador del mes por la brillante actuación que ha tenido no solo en estas últimas jornadas, llegó a enfundarse la camiseta del Arsenal, qué jugador que han fichado. Sí, muchachos, asistencia de Hincapié con el buen. Así es, muchachos, literalmente acaba de mandarse el pase del año. Un partido en el que ni siquiera fue titular, para que se den cuenta lo increíble que es Piero Hincapié. Le están reservando para los partidos importantes, obviamente no lo vas a poner contra el Everton. Y el día de hoy, en un momento apretadísimo, hermano, en el que iban 0-0 contra el Everton, Piero Hincapié metió este pase. Casi que a lo Michael Jackson, hermano, con la cabeza de ya sabemos cuál. El pase le dio Gyökeres y a la final terminaron ganando ese partido por ese gol. Y después en el final metió otro gol Matt Doman, que ese sí fue el gol del final del partido. Pero obviamente toda la confianza la perdió el Everton tras el gol en el que aportó Piero Hincapié. Y también, muchachos, a nivel defensivo se mandó un partidazo. O sea, es increíble la manera en la que entró. Incluso hay una jugada que se está volviendo muy viral de cómo le quita el balón a O'Brien. Literalmente es un quitadón. Pero bueno, increíble Piero Hincapié con otra aportación de gol. Si quieres ver la asistencia, la tienes en Minstar. Muchachos, según los datos, ¿por qué Hincapié es el jugador del mes en el Arsenal? Te explico. Primero, dio su primera asistencia con el Arsenal el 12 de febrero, con un centro preciso que terminó en gol en el empate 1-1 ante Brentford. Además, el 18 de febrero anotó su primer gol oficial con los Gunners en el empate 2-2 ante Wolverhampton, con un remate entre las manos del arquero que adelantó al equipo. En el partido más importante del mes, contra el Chelsea, sus números destacaron. Completó más del 85% de pases, ganó 60% de barridas y 50% de duelos aéreos, y alcanzó un 88% de duelos ganados en el suelo, con 4 despejes y 3 recuperaciones en el duelo ante Chelsea. A lo largo del mes, su participación defensiva y ofensiva se combinó con 35 entradas, 19 intercepciones y 63 despejes, complementado con un 89% de pases exitosos generales. Definitivamente febrero fue su mes. Piero Hincapié está haciendo historia con el Arsenal y esto lo confirma. Así es, gente, el defensor ecuatoriano fue nominado a jugador del mes en el Arsenal junto a Gyökeres, Eze y Madueke. Vaya mes para Piero Hincapié, que primero estuvo en el equipo ideal de la semana en la Premier League, viene de anotar su primer gol con la camiseta Gunner frente a Wolverhampton y de dar una asistencia frente al Brentford. Sin duda, lo que está jugando el 5 bravísimo del Arsenal es una cosa de locos. De Ecuador para el mundo. ¿Cuántos títulos creen que gane Piero Hincapié al final de temporada con el Arsenal? Les leo en los comentarios. Pero qué poco que se está hablando de la asistencia que metió Piero Hincapié con el Arsenal. Vean el tremendo batazo, vean. ¡Ay! Batazo del ecuatoriano. Asistencia de cabeza para que... Ustedes no, en serio. Qué asistencia, de verdad. Lo que es meter un cabezazo dentro del área para que se termine de... No, pero ya en serio... Qué generación de futbolistas que entrega Ecuador, ¿no? Otro ecuatoriano rompiéndola en el fútbol mundial. Qué generación que está teniendo la Tri. Yo quiero verlos en el mundial, la verdad. Tengo muchos anhelos de que van a hacer un excelente papel. Hincapié, el mejor jugador del mes en el Arsenal. Es increíble cómo cambió el panorama completo para el defensor ecuatoriano en el conjunto Gunner. Desde aquellos primeros días en los que decían que había tomado una mala decisión por ir a la Premier, hasta lo que es hoy, uno de los jugadores más importantes y queridos del equipo. El Arsenal anunció en sus redes que Hincapié había sido escogido como el MVP del mes, superando a jugadores como Víctor Gyökeres, Eze y Noni Madueke. Una premiación que además se decide con el voto de los hinchas, y a esos aficionados Piero sin duda hace mucho tiempo se los ganó. Su estilo aguerrido, su intensidad en cada jugada, y ese espíritu de entregarlo todo en la cancha han hecho que se convierta en uno de los jugadores más indispensables para Mikel Arteta. ¡Qué mes para Hincapié! Gran momento para el ecuatoriano. ¿Crees que Piero ya es uno de los mejores defensores de la Premier? Te leo por acá. Piero Hincapié sigue dejando huella en Inglaterra. El defensor ecuatoriano fue elegido jugador del mes en Arsenal tras grandes actuaciones en febrero, demostrando solidez, personalidad y liderazgo en la defensa de los Gunners. Un orgullo para Ecuador que sigue brillando en la élite del fútbol europeo. Si tuvieras que describir a Piero Hincapié en una palabra, ¿cuál sería? Bendito Arsenal. El Arsenal logra una victoria agónica en los últimos minutos ante el Everton. Y el primer gol del Arsenal sería gracias a una espectacular asistencia de Piero Hincapié en el minuto 89. Quiero mencionar que Piero Hincapié entró al minuto 75 de cambio. Los dirigidos de Arteta claramente lo estaban sufriendo porque el Everton le estaba sacando un empate en casa. Empate que le podía hacer perder 2 puntos valiosos en esta Premier League, que últimamente, pues gracias a la fechada del Arsenal, pues se está poniendo emocionante. Pero en los minutos adicionales, el jugador joven Doman marcaría el 2-0 definitivo. Y con esta victoria milagrosa, el Arsenal es más líder que nunca. Goodbye. Piero Hincapié, jugador del mes en Arsenal. Piero Hincapié fue elegido mejor jugador del mes en el Arsenal, un reconocimiento oficial del club que llega en un momento claro. Su rendimiento dejó de ser un tema de proceso y pasó a ser parte del funcionamiento del equipo. El ecuatoriano se consolidó con actuaciones consistentes y además marcó su primer gol con la camiseta Gunner durante el mes. El reconocimiento se sustenta en su desempeño durante el mes, regularidad de minutos, solidez en fase defensiva y participación en momentos clave del equipo. Para Hincapié, el premio confirma un punto concreto. Hoy es un jugador con influencia sostenida en el plantel. El Kaiser se impone en Inglaterra. Pierito Hincapié se llevó el jugador del mes del Arsenal con el 65% de los votos. Este miércoles, los Gunners anunciaron en sus redes oficiales
que Piero Hincapié fue elegido el mejor jugador del mes de febrero. Los fanáticos del club londinense ya tienen una debilidad por el ex Leverkusen y lo quieren definitivamente como parte de la plantilla. Recordemos que el tricolor llegó a préstamo con opción de compra obligatoria por 52 millones de euros. Nivel superlativo del defensor ecuatoriano que buscará hacer historia en la cita mundialista de este año. Felicidades a Piero y que los reconocimientos no paren de llegar por ese rendimiento tan alto que tiene. ¿Qué opinan sobre esta gran temporada que está teniendo con el Arsenal? Quiero leerlos acá abajo. Yo soy Sota Deportes, los invito a compartir, darle like y comentar. Nos vemos en un próximo video. Piero Hincapié nominado al mejor jugador del mes en Arsenal. El ecuatoriano figura entre los 4 nominados a mejor jugador del mes de marzo. El defensor recibió el reconocimiento tras un rendimiento sobresaliente en la Premier League. Sumó un gol, una asistencia y además presencia en el 11 ideal de la jornada. El club invita a todos sus hinchas a votar a través de un enlace que lo han publicado en sus cuentas oficiales. Así que, como ecuatoriano, vota por Pierito. Alegría para Ecuador. Arsenal escoge como el jugador del mes a Piero Hincapié. ¿Qué le parece, Pedro? Es una alegría enorme la de la gente del Arsenal. Cuando llegó, obviamente, de Alemania, este jugador ni siquiera fue titular. Él era parte del Leverkusen. Sí, ayer jugó el partido contra la Champions League, contra su ex equipo, empataron 1-1. Pero cuando él llegó de Alemania ni siquiera era titular. Era obviamente un nombre importante que se fue ganando poco a poco. Primero la titularidad dentro del equipo y después el cariño de la gente. Usted sabe que está allá en Inglaterra, es un poco difícil ganarse. Durísimo y peor si eres de Latinoamérica. Vea usted, esa es la publicación. Our favorite player of the month. Dice, as voted for by you. Dice, el jugador del mes de febrero, ¿no es cierto?, ha sido votado por ustedes y es Piero Hincapié. Es un fragmento del video capturado a través de la mega estación 92.9 FM. Desde Santo Domingo, Ecuador para el mundo. Vea usted, mi querido Pedro. Y en este video pues muestran todas las hazañas que ha hecho Piero Hincapié, sobre todo la defensa. Lo que más le aplaude la gente al ecuatoriano es nunca dar un balón por perdido. Siempre defender, y ha hecho grandes defensas para el equipo. También ha marcado, me parece, un gol. Y bueno, se ha puesto a quienes más, lo más importante, ¿no?, que es la gente, se la metió en el bolsillo y ahora es titular inamovible. Verá que es hermoso incluso escuchar cuando le dan los cánticos y todo de apoyo. Bien por Piero Hincapié, este rostro que es parte del cerrojo de la selección ecuatoriana de fútbol. Pero qué día tuvo hoy Piero Hincapié con los Gunners. Es que tras ser elegido como el jugador del mes de febrero en el Arsenal, Piero volvió a la que fue su casa, el Bella Arena, con el Arsenal y lograron sacar un empate 1-1 por los octavos de la Champions. Hincapié, que ya se ganó la titularidad, jugó los 90 minutos el día de hoy. Otro que visitó a su ex equipo fue Kai Havertz, que de penal a los 89 le dio el empate a los Gunners. Con este resultado, el Arsenal es favorito para llevarse la serie en casa y clasificar a los cuartos de final de la Champions. Y hablemos de la nominación de Piero Hincapié. Y es que el defensor ecuatoriano está nominado a ser el mejor jugador del mes de febrero del Arsenal. En esta nominación también están jugadores como Víctor Gyökeres, como Madueke y como Eze. El zaguero ecuatoriano tiene un gol, una asistencia y gran rendimiento en los últimos partidos. El gran trabajo que ha hecho Piero Hincapié en este último mes es evidente. Y mencionarles que apareció en el 11 ideal de la Premier League en la fecha 26. Y a pesar de que el zaguero ecuatoriano tuvo la mala fortuna de en el último encuentro convertir un autogol, el gran momento que pasa Piero Hincapié es real. Esta nominación es el claro ejemplo del fruto de la perseverancia, del talento, de la constancia, del amor y la disciplina a tu club. Y es lo que ha demostrado Piero Hincapié con el Arsenal. Increíble, mis amigos, tenía que entrar el ecuatoriano Piero Hincapié para hacer una increíble asistencia y poder sellar el 1-0 entre el Everton. Hoy, mis amigos, increíble lo que hizo. Wow, Arteta no lo pudo dejar descansar, pero tuvo que meter en ese preciso momento, ya que se viene la Champions League esta semana y hay un partido durísimo con el Bayer Leverkusen. Y sí, señores, Arsenal acaba de ganar y sigue puntero. ¿Te das cuenta cuando un defensor juega un partido perfecto? Porque eso fue lo que hizo Piero Hincapié y muchos ni siquiera lo notaron. El ecuatoriano firmó un partidazo total. 10 despejes, 2 intercepciones, ganó 4 de 7 duelos aéreos, 93% de precisión en pases y 106 toques. Un central que no solo defiende, ordena, sostiene y da salida limpia. Cuando el Arsenal tuvo que defender el resultado y renunció al ataque, ahí apareció Piero. Cierres clave, despejes a tiempo y personalidad para aguantar la presión en los minutos donde se ganan o se pierden campeonatos. Reemplazar a Gabriel Magallanes no es fácil, pero Hincapié no solo cumplió, creció. Jugó los 90 minutos, fue de lo mejor del partido y ayudó a que el Arsenal venciera al Everton y recuperara el liderato de la Premier League. De Ecuador para el mundo. Ahora dime tú, ¿Piero ya es indiscutible en este Arsenal candidato al título? La imagen de Piero Hincapié en su regreso a Alemania. Esta imagen nos dejó el regreso de Piero Hincapié al Bella Arena junto a su ex compañero Ezequiel Palacios del argentino. Duelo sudamericano tuvimos en la Champions League en un partido que realmente fue muy trabado, muy estudiado, quedó 1-1 y hay que decirlo, un penal muy polémico y que todo se definirá en la vuelta en el Emirates Stadium. Sin duda esta imagen define lo que fue el encuentro ayer. Piero Hincapié contra Ezequiel Palacios, un equipo ordenado, un equipo que pintaba para que lo golee el Arsenal, pero que fue todo lo contrario y fue hasta injusto el resultado, creo yo. ¿Ustedes qué opinan?